Buenas noches. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre glorioso de Jesús. En esta noche quisiera compartir otro mensaje, otra prédica acerca de el pecado. Estudio bíblico, el pecado, tema estudio bíblico sobre el pecado. Y el texto que vamos a tomar como referencia va a ser Romanos 3:23. Quiero confesarles, amigos y hermanos y amigas y hermanas que me escuchan, que estoy un poco afectado de la garganta. Estoy haciendo un poco de esfuerzo, pero con la ayuda del Señor yo sé que lo voy a hacer. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesús, pedimos una bendición especial en esta noche para que esta prédica, Padre Santo, llegue a muchas almas y a muchos corazones, y que muchos hermanos también en la fe sean alimentados con pan del cielo, Señor amado. Pon bendición a tu palabra, perdona nuestras faltas y pecados, y concédenos el don de predicar el Evangelio. En el nombre glorioso de Jesús, amén. Por motivos de que estoy un poco afectado de la garganta, y para economizar un poco de tiempo, voy a leer nada más, como lo hice la vez pasada, Romanos. Voy a leer nada más el texto que encabeza la prédica, y responsablemente les estaré dejando las citas bíblicas, donde usted las puede buscar en la comodidad de su casa o de su celular, para que pueda buscar esas citas donde se encuentran exactamente en la Biblia. Y del pasaje que vamos a leer, o el versículo, se encuentra en Romanos 3 y versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Bueno, hay que decir un gloria a Dios de todas maneras, ¿verdad? Porque dice, todos hemos pecado. Aleluya, gloria al Señor. Bien, el tema es sobre el pecado. Como lo he venido haciendo en estos días anteriores, continuamos con esta serie, y esta vez no hace la excepción. Esta prédica es sobre el pecado. Y comienza de esta manera. Cuando una persona está padeciendo de alguna enfermedad, lo primero que hace es informarse sobre esa enfermedad, sus síntomas, sus consecuencias, su mortalidad, su tratamiento, etc. Todos los seres humanos estamos infectados por una enfermedad espiritual mortal. Esa enfermedad es el pecado. Pero muchas veces somos indiferentes y no nos informamos para conocer más sobre este mal que nos afecta y destruye a todos los seres humanos. Esta noche estudiaremos por medio de la palabra de Dios esa enfermedad mortal llamada pecado, su origen, sus tipos, sus consecuencias y su antídoto.
antídoto. Primero, para estudiar el pecado debemos hablar desde el origen del pecado. Muchas veces decimos que el pecado se originó en el huerto del Edén, lo cual no es así. El primer pecado se originó en el cielo. Y el primer pecador no fue Adán y Eva, sino un ángel llamado Lucifer, que luego del pecado se convirtió en Satanás. Y las referencias bíblicas acerca de eso usted las puede encontrar en Ezequiel 28, versículos 11 al 17. Isaías 14, versículos 12 al 15 también. Luego Eva y Adán fueron tentados por Satanás a caer en el mismo pecado que hizo que fuera lanzado del cielo. Querer ser como Dios. Y Génesis capítulo 3, versículos del 4 a 6, usted lo puede ver. El pecado entró en Adán y Eva, y ese pecado ha sido transmitido de generación en generación a todos los seres humanos. Romanos 5:12, puede buscarlo si usted desea. Es decir, que el ser humano no es pecador porque comete pecado, sino porque nace pecador. Su naturaleza ya nace contaminada por el pecado de generación en generación. Como bien nos lo dice David en el Salmo 51, versículo 5. Ya estudiamos un poco del origen del pecado. Ahora respondamos a la pregunta. ¿Qué significa el pecado? La mejor palabra en el original para comprender lo que el pecado significa es la palabra griega amartía, que significa literalmente errar al blanco. Es decir, que el pecado es errar en el blanco perfecto de la voluntad de Dios. Obrar fuera de sus propósitos, obrar fuera de su voluntad y fuera de lo que nos dice su palabra. Es por eso que no podemos decir que hay pecados grandes o pecados pequeños, pues todo aquello que está fuera del blanco de Dios es pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Muerte física. Eso usted lo ve en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Muerte espiritual. Romanos 6, 23. Efesios 2, del 1 al 3. O sea, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Lejos de Dios, y lejos de Dios también, que es lo que lo dice allí literalmente los versículos estos. Y produce también el pecado muerte eterna. Usted lo puede corroborar en Apocalipsis 20, o sea, capítulo 20,
Versículos 14 al 15. Disciplina y castigo también son las consecuencias del pecado. Usted lo puede corroborar también en Hebreos 12, versículo 6. Y también con segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. No hay pecados grandes o pequeños, pero sí son diferentes las consecuencias. Veamos los distintos tipos de pecados. Pecados de omisión. Santiago 4 y versículo 17. Muchas veces pensamos que el pecado es solamente el mal que hacemos, las maldades que cometemos, pero igualmente es pecado no hacer el bien que debemos hacer. Es pecado no hacer lo bueno cuando sabemos que debemos hacerlo. Es pecado no hacer lo bueno con quien sabemos que debemos hacerlo. Proverbios capítulo 3 y versículo 27. Léalo, por favor. Intenciones pecaminosas. Mateo 5, 28, Mateo 15, 19. Léalos también. No se quede sin ninguna duda. Muchas veces no llevamos a la acción lo que está en nuestra mente. Pero esa intención que hay en nuestro interior es pecado. Pensamientos impuros, ofensas en nuestra mente contra nuestro prójimo, homicidios que no cometemos, pero tenemos toda la intención de cometerlos. Todo esto es pecado y no agrada a Dios. Acciones pecaminosas. Isaías capítulo 1 y versículo 16. Son todas las acciones que no van conforme a la voluntad de nuestro Dios. Toda acción que no va conforme a la voluntad de Dios es pecado. No hay pecados grandes y pequeños. Todo lo que está fuera de su voluntad es pecado. La diferencia radica en la consecuencia del pecado. Amigos y hermanos, Dios les bendiga. Gracias por ver los videos. Compartan. Denle un like si así lo desea. Y si no quiere, pues por lo menos escuche el mensaje, que yo sé que va a ser de mucha bendición para usted. Y si lo comparte, mucho más también. Amén. Dios le guarde, Dios les bendiga. Y espero que lo estudie un poquito más por su cuenta, para que profundice y pueda compartirlo con los demás. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.